Continuando con los relojes moleculares, vamos a ver esta investigación sobre oscilaciones en la expresión de genes circadianos impulsados por superenrollamiento en cianobacterias. En este caso, los ritmos circadianos en la expresión génica se han identificado en muchos organismos. En general, el 5 al 15% del transcriptoma de un organismo oscila bajo una periodicidad de 24 horas en ausencia de señales externas como luz y oscuridad. Estos ritmos de transcripción son controlados por un reloj biológico endógeno, el cual permiten programar procesos en momentos apropiados de luz y oscuridad. Por tanto, en el Synechococcus elongatus, la mayor parte de su expresión génica está bajo control circadiano, en una luz continua. Existen dos formas de estudiar a los osciladores circadianos. Uno es mediante trampa de promotor, el cual utiliza un indicador de la luciferasa bacteriana, observándose oscilaciones circadianas en la bioluminiscencia, caracterizando una señal de bioluminiscencia. Por tanto, la otra forma de estudiar a las oscilaciones circadianas sería mediante niveles de ARN mensajero, mediante análisis de microarreglos. O también se puede usar el RNA-seq, donde aquí básicamente se observa el mayor nivel de expresión en el mapa del calor y donde precisamente esto abarca un 30% de los niveles de transcripción oscilaban en forma circadiana. Por tanto, no es sorprendente que exista una discrepancia entre la trampa del promotor y los análisis de microarreglos, al menos parcialmente atribuible a una combinación de la resolución temporal limitada de los microarreglos y el promedio temporal de los niveles de transcripción observados en la salida de bioluminiscencia de los estudios de trampa de promotor debido a la vida útil finita de la proteína luciferasa. Por tanto, en Synechococcus elongatus, el 30 al 10% oscilan con periodicidad circadiana. En esta investigación básicamente se han descubierto que el 64% oscilaba con periodicidad circadiana. Acá se observa básicamente a un oscilador basado en tres proteínas, el Ki-A, Ki-B y Ki-C. El Ki-A responde a la luz a través de la quinona y ese Ki-A activa al Ki-C a través de la quinasa, fosforilando la proteína y esto va a desencadenar cambios transcripcionales a nivel de genoma. Ahora, por ejemplo, también se han observado factores trans responsables de la expresión génica. En este caso tenemos a los transposones que se acoplan a sitios promotores del genoma del Synechococcus elongatus, así como también promotores endógenos de Escherichia coli hacia este sitio promotor del genoma de Synechococcus elongatus, el cual esto promovía oscilaciones circadianas en expresión de genes. Por tanto, los promotores no circulares heterólogos de Escherichia coli se integran en el Synechococcus elongatus, impulsando la expresión génica. Entonces, eso basado en una elusividad de factores cis y trans, el cual impulsa el modelo osciloide para el control circadiano de la expresión génica. Se han demostrado dos estudios en oscilaciones circadianas. Una es a nivel de compactación de cromosoma y el otro sería estado superhelical del cromosoma del Synechococcus elongatus. Y también eso se ha estudiado en plásmidos endógenos. Por tanto, los cambios en la topología cromosómica son responsables de la expresión génica circadiana. En este trabajo básicamente se ha medido simultáneamente la expresión génica y la topología del plásmido endógeno. Aquí se está estudiando a las oscilaciones circadianas a nivel de los niveles de expresión de genes utilizando los microarreglos, en la cual observamos que estos cultivos estuvieron expuestos antes de las 24 horas a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y precisamente luego fueron expuestos a luz continua, desde las 24 a las 84 horas, equivalente a 60 horas. Entonces, acá lo que se ha observado es que de 2.724 ORFs, o marcos de lectura abierta, 1.748 genes eran de oscilación circadiana. O sea, eso corresponde más que todo al mayor nivel de expresión que está en color amarillo, que es el pico, y el menor nivel de expresión que está en color azul, que sería la depresión. Entonces, estos mayores niveles de expresión en ciertos periodos, cada 12 horas, corresponde al 64% de oscilación circadiana. Por tanto, también se han estudiado plásmidos endógenos. Esos plásmidos endógenos juegan un papel importante en la expresión de genes en procesos claves metabólicos. Y tenemos precisamente dos tipos de plásmidos a nivel del Synechococcus elongatus, que es el PANL y PANS. Aquí se está estudiando básicamente al PANS.
Entonces, precisamente los genes circadianos han sido descubiertos tanto a nivel de cromosoma como también a nivel de plásmidos. Y básicamente en plásmidos, en el PANS, se ha estudiado la movilidad relativa, o sea, básicamente se ha estudiado el superenrollamiento y también la relajación circadiana. El superenrollamiento es cuando aumenta la movilidad relativa y la relajación circadiana es cuando disminuye la movilidad relativa. Y esto se ha observado un periodo de oscilación de 24 horas y ha sido detectado básicamente por, en este caso, por trazas de densitometría en geles. Entonces, también se ha estudiado las características de las secuencias de genes en base al, en este caso, al activamiento de genes oscilatorios, pero a nivel de los sitios promotores, donde básicamente se observa que los mayores contenidos de adenina timina se observa en genes activados por relajación y precisamente los genes, también tenemos una menor cantidad de adenina timina en genes reprimidos por relajación. Por tanto, es en estos sitios promotores que se desencadena la activación de la expresión de genes oscilatorios con genes activados o reprimidos por relajación bajo, bajo el cierto contenido de adenina y timina. Por tanto, luego se estudiaron básicamente los genes del amanecer y los genes del anochecer. Los genes del amanecer, en este caso tenemos al PURF y gen del anochecer al KIC. Entonces aquí básicamente se observa que los niveles de expresión del PURF disminuyen y cuando disminuyen los niveles de expresión del PURF aumentaba la movilidad relativa del plásmido, el PANS. Esto Esto equivale al superenrollamiento del plásmido y luego baja la movilidad relativa, el cual estaría caracterizado por una relajación circadiana. Pero cuando disminuía la movilidad relativa caracterizado por una relajación circadiana, aumentaban los niveles del PURF. Y luego tenemos, baja los niveles de expresión del PURF y aumenta precisamente la movilidad relativa, basado por un superenrollamiento del plásmido. Y sin embargo, en el KIC, que es el gen del anochecer, cuando aumenta los niveles de expresión, precisamente aumenta la movilidad relativa, o sea, aumenta el superenrollamiento del plásmido. Y cuando disminuye los niveles de expresión del KIC, había una disminución de la movilidad relativa caracterizada por una relajación circadiana, y así sucesivamente. Entonces luego se hace la prueba, tenemos aquí la movilidad relativa del plásmido, el PANS, y vemos precisamente las oscilaciones circadianas que se dan cada 24 horas. Y precisamente se hace la prueba desde las 56 horas y a las 64 horas se le añade la droga que es la novobiosina, el cual esta droga actúa a nivel del ADN, básicamente bloqueando el superenrollamiento por inhibición de una topoisomerasa, que es la girasa. Entonces, cuando ocurre esto, existe una relajación circadiana, bajando la movilidad relativa. Y luego esa movilidad relativa se va recuperando para el superenrollamiento. Y básicamente aquí se observa que cuando se aplica precisamente el fármaco o droga, la novobiosina, aumentaba los niveles de expresión del gen del amanecer, el PURF, y disminuía los niveles de expresión del gen del anochecer, el KIC. Por tanto, aquí lo que se está observando es el coeficiente de correlación de Pearson, equivalente a 0.85. Y vemos que existe una correlación positiva entre básicamente la tasa de expresión ocasionada por una relajación, ¿sí? Esa relajación producto de, en este caso, de una prueba con fármaco, en este caso la novobiosina. Y aquí tenemos los niveles de expresión de genes, pero por relajación normal circadiana. Entonces esto es por fármaco y esto es por una relajación normal. Por lo tanto existe una correlación tanto en la expresión génica ocasionada por una relajación circadiana, pero esto debido a un fármaco, y aquí tenemos la expresión génica por relajación circadiana normal, existiendo esa correlación positiva. Por lo tanto, esto nos indica que el control de la expresión génica circadiana es regulada por el superenrollamiento, el cual puede afectar globalmente a todos los promotores. Y precisamente los promotores pueden tener una sensibilidad al superenrollamiento, lo que permite diferentes fases de oscilación circadiana.
Por tanto, el superenrollamiento controla la retroalimentación en bacterias. Esto debido a una evolución de un oscilador que requiere solo una perturbación circadiana de los niveles de superenrollamiento, ya que el retorno a la homeostasis ya estaba reprogramado. Por tanto, la conclusión final sería que el superenrollamiento afecta la transcripción. Muchas gracias.